Buenos días. Uno de los pasajes más hermosos que podamos hallar en la Biblia es el que se encuentra en Juan capítulo 1 del verso 1 al verso 14. Este pasaje nos muestra el gran amor y paciencia de Dios en su deseo de que ninguno se pierda. Aquí, el apóstol Juan hace un maravilloso resumen del Antiguo Testamento, desde cómo Dios crea el mundo a través de su palabra, de cómo se la da a su pueblo y ellos la rechazan, hasta cómo finalmente se la da a conocer al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. En este estudio meditaremos en este pasaje de la Biblia con total honestidad y el más absoluto respeto por la palabra de Dios. Y aunque habrán algunas cosas que nos sorprenderán, deseo que podamos ser edificados y así crecer en el conocimiento de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos. El primer verso que vamos a ver es el que se encuentra en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra logos, que la Reina Valera del 60 traduce como verbo, en un principio no lo traducía de esa manera. La primera traducción de Casiodoro de Reina, llamada la Biblia del Oso del año 1569, lo traduce como palabra y no como verbo, y la última versión de la Reina Valera del año 2015 vuelve a incluir palabra en lugar de verbo como una correcta traducción. Debemos notar que en la mayoría de las Biblias, logos es traducida como palabra, y en las 5 veces que en la Reina Valera del 60 aparece traducida como verbo, en la versión del 2015 ya no aparece como tal, sino aparece como palabra, excepto en 1 de Juan capítulo 5 verso 7, en donde logos es retirada por no aparecer en los escritos originales. Uno de los aspectos que nos podría ayudar a entender la palabra logos son sus acepciones o significados. Veamos. Diccionario Strong. Algo dicho, tema, motivo, expresión divina, noticia, palabra, plática, propuesta, razón, sentencia, tratado, asunto, dicho, discurso, doctrina, hablar, entre otros. Diccionario TUGI, logos, palabra, dicho, mensaje, comunicación, lo hablado, entre otros. Diccionario Vine, logos, palabra, expresión de un pensamiento, hablar, tema, asunto, entre otros. Léxico griego, ediciones Mundo Hispano, logos, palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática, comunicación, lo hablado, entre otros. Podemos resumir entonces que logos significa palabra, lo hablado o la expresión de un pensamiento. En Juan 1.1, logos es la expresión hablada del pensamiento de Dios. Esto quiere decir literalmente su palabra. Otro aspecto, y muy importante, que nos ayudará a entender este pasaje, es el significado de la palabra Dios. Como ya todos sabemos, el nombre de nuestro Dios es Jehová. La palabra Dios no es el nombre de Dios, sino que es un atributo y significa poderoso. Y en este pasaje se nos dice que la palabra es Dios. Esto quiere decir que la palabra es poderosa. Y es tan poderosa que por medio de ella fueron creadas todas las cosas. Veamos una vez más. Juan 1.3 dice que todo fue hecho por medio de la palabra y que nada fue hecho sin ella. Salmos 33, verso 6, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. El verso 9 nos dice que Dios habló y las cosas existieron. Hebreos 11.3, que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro afirma que hay personas que ignoran voluntariamente que en el principio fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Así que logos es la palabra, literalmente, y no otra cosa. Pero para ser aún más contundentes, vamos al Génesis y veamos cómo realmente fueron creadas todas las cosas. Génesis 1.3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1.6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Bueno, para resumir esta primera parte, diremos que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Su palabra es su voz y la expresión de su pensamiento. Dios mandó y los cielos y la tierra fueron creados a la voz de su poderosa palabra. En este segundo punto, veremos cómo Dios da su palabra a su pueblo por medio de Moisés.
quien después de entregarle las leyes, les dice que en ellas se encontraba la vida. En Deuteronomio 30:19 les exhorta a que escojan la vida, esto es, a guardar la palabra de Dios para que tengan vida ellos y su descendencia, porque guardando los mandamientos, el pueblo tenía vida y paz. Al guardar la palabra de Dios obtenían gracia y vida eterna, y aún nuestro Señor Jesús afirma que la palabra era la vida. Por eso es que en ella estaba la vida, y era la luz del mundo. Esta palabra era como una lámpara en la oscuridad para que puedan ver el camino por donde debían andar, y aun cuando ésta las reprendía, era para darles vida. Las tinieblas no pudieron vencer a la luz de la palabra, sino que esta luz alumbró como una antorcha en la oscuridad, trayendo claridad como en una mañana resplandeciente. En este tercer punto, veremos cuál es la respuesta del pueblo de Dios al recibir la palabra. Dios había hecho llegar su palabra a su pueblo a través de Moisés. Ellos solo tenían que ponerla en su boca y en su corazón para ponerla por obra. Dios les dio su palabra. Sabían que el mundo fue hecho por medio de ella, pero ellos la rechazaron, no conocieron los pensamientos de Dios, despreciaron sus mandamientos, y aún teniendo la ley, no la conocieron. Recibieron las palabras de vida y no la quisieron. Fueron soberbios, se endurecieron y no escucharon sus mandamientos, y a pesar que fueron exhortados muchas veces a volverse a Dios, se hicieron rebeldes y no quisieron oír la voz de su Creador. Pero a pesar de ellos, Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, y aunque Israel era duro de corazón, había entre el pueblo aquellos que amaban a Dios en espíritu y en verdad. Por eso, a todo aquel que recibía su palabra y creía en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos, los cuales no eran engendrados por voluntad humana, sino eran engendrados de Dios. Y aún si un extranjero abrazaba su pacto, creyéndole y poniendo por obra su palabra, se le daba nombre mejor que de hijo, porque no son israelitas por linaje de sangre, sino los nacidos por el Espíritu de Dios. Así como nos detuvimos un poco para hacer un estudio de la palabra logos, aquí también es necesario detenernos un poco y revisar más profundamente aquella frase que la Reina Valera traduce como «y el verbo se hizo carne». Ya definimos anteriormente que logos significa palabra, pero hay un problema con la traducción «se hizo carne». Veamos. Diccionario Vine, ginomai, estar, llegar, poner, quedar, sobrevenir, venir. Diccionario Swanson, llegar a estar en un lugar. Diccionario Strong, llegar, caer, alcanzar, llegar, llenar, pasar, poner, quedar, venir, entre otros. Ahora, veamos en el siguiente cuadro en donde tenemos otras opciones de traducción. Si desea, puede hacer una pausa en el video para poder revisar el cuadro más detenidamente. Particularmente pienso que la frase «Kaijo logos ginomai sarx», traducida como «el verbo se hizo carne», se traduce mejor por «y la palabra fue puesta en un hombre». Y pienso que es la mejor traducción porque las Escrituras afirman, hablando proféticamente, que Dios pondría su palabra en boca de su Mesías. Isaías 59:21 dice: «El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos». Y aún antes, Dios ya había anunciado que esto sucedería cuando dijo que levantaría a un profeta de entre el pueblo y que en él pondrá su palabra. Deuteronomio 18:18, «Profeta les levantaré, y pondré mis palabras en su boca». Y para conocer quién es este profeta, iremos por un momento al Nuevo Testamento. Felipe le dice a Natanael que han encontrado a Jesús, quien es aquel de quien Moisés habló, como también los profetas. La mujer samaritana y el hombre ciego a quien Jesús sanó también pensaban que Jesús era profeta. En Juan 7 se dice que había personas en Judea que creían que Jesús era el profeta. Lucas, quien indagó diligentemente acerca de Jesús, escribe que después de haber resucitado al hijo de la viuda de Naín, todos decían que Dios ha levantado a un gran profeta. Y en el camino de Emaús, los hombres le dijeron a Jesús sin reconocerlo que era un varón profeta, poderoso en palabras y obras delante de Dios y los hombres. Pero un testimonio aún más contundente es el que encontramos en el libro de los Hechos, en donde el apóstol Pedro dice que Jesús es aquel profeta que Dios había prometido por medio de Moisés. Pero esto no es todo, pues es también importante conocer qué es lo que nuestro Señor Jesucristo pensaba acerca de lo escrito por Moisés cuando dijo que levantará a un profeta de entre el pueblo y que pondrá en él su palabra. Y lo que dice nuestro Señor es que lo que escribió Moisés lo hizo acerca de él, confirmando también indudablemente que él es el profeta prometido por Dios por boca de Moisés. Jesús no solo afirma ser el profeta prometido, sino también que Dios le dio su palabra. Como estaba escrito, pondré mi palabra en su boca. En el libro de Juan, Jesús les dice que las palabras que han oído no son de él, sino del Padre que le envió.
Les dice que las palabras que habla no las habla por su propia cuenta, sino que fue nuestro Dios que le dio mandamiento de lo que debe decir y lo que debe hablar, que lo que habla, lo habla conforme a lo que el Padre se lo ha dicho. Jesús afirmó que su doctrina no es de él, sino del Padre quien lo envió, porque Dios iba poniendo su palabra en Jesús desde que era pequeño, y aún pasados los 30 años tenía mucho que aprender de Dios. Porque según le enseñaba el Padre, así hablaba, porque lo que Jesús hablaba era la palabra que Dios puso en él. Y la palabra fue puesta en un hombre, en el profeta prometido, en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Para resumir este pequeño estudio de Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 14, diremos que 1. Dios crea los cielos y la tierra por medio de su palabra. 2. A través de Moisés, Dios da la palabra a su pueblo. 3. En la palabra se encuentra la vida. 4. La palabra es rechazada por su pueblo. Y 5. Dios levanta a un profeta en quien pone su palabra para que todos los que en él crean no se pierdan y tengan vida eterna. Deseo que Dios les bendiga.